Vamos a pedirle al Señor que sea Él que nos dé de su palabra. Oren por este siervo inútil. Inclinemos nuestros rostros y oremos. Padre, te damos muchas gracias, mi Dios, por tu grande amor y tu misericordia, porque tú, Señor, estás, Padre, con nosotros. Gracias, Señor, por este momento, Padre, por esta tarde, Señor, tan hermosa, Señor, que tú nos regalas. Gracias, Señor, por el estar, Señor, aquí, Señor, nuevamente, Padre, para alabarte, Señor, para glorificar tu nombre. Te damos muchas gracias, Señor, por todo lo que recibimos de ti, Padre. Ayúdanos, Señor, a continuar, Señor, hacia adelante. Enséñanos, Señor, a obedecer, Señor, a respetar, Señor, tu palabra. Padre, y que en esta hora, Señor, seas tú el que esté, Señor, aquí en medio de nosotros, Padre. Derrama, Señor, de tu poder, Señor, en cada uno, Señor, de nosotros. Derrama, Señor, bendición, Señor, sobre cada uno de nosotros, Señor, hasta que sobreabunde, Padre. Y en esta hora, mi Dios, que vamos a escuchar tu palabra, Señor, abre, Señor, nuestros oídos, Padre, y que estemos atentos, Padre, a lo que tú nos dices, Señor, en esta tarde. Señor, mi Dios, te pido que tú, Señor, pongas lo que tienes que poner, Padre, que quites, Señor, lo que tienes que quitar. Quita, Señor, toda sabiduría humana, Padre. Quita, Señor, todo pensamiento humano, mi Dios, y que seas tú, Señor, el que esté, Señor, en cada uno de nosotros. Que tu presencia, Señor, sea, Padre, la que esté, Señor, en nosotros, Padre. Todo esto, mi Dios, te lo pedimos en el nombre glorioso de tu amado Hijo Jesucristo. Que a ti sea, Señor, la honra y la gloria, Padre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Cristo. Pueden ocupar su lugar, hermanos. Damos muchas gracias a nuestro Dios, hermanos, por el estar nuevamente aquí para alabar y glorificar a nuestro Dios. Amén. Yo estaba meditando algo bien interesante, hermanos, que nosotros tenemos que meditar y ver qué estamos haciendo nosotros en el camino de nuestro Dios. Pero sin antes, hermanos, yo quisiera compartir con ustedes en Efesios, en el capítulo 6, en el versículo 10, hermanos, yo quisiera que abrieran todos su palabra, y si alguien por allí con voz fuerte puede darle lectura, hermanos, hay libertad. Gloria a Cristo Jesús. ¿Ya llegaron, hermanos? Alguien que le dé lectura, hermanos, ese pasaje de la Escritura, nada más el versículo 10. Gracias, hermano pastor. Fíjense, hermano, lo que dice la palabra de Dios. Yo estaba checando esto, hermanos, porque a veces se pregunta uno muchas cosas. Y yo me preguntaba, hermanos, el tiempo que quizás tenemos en el camino de nuestro Dios. Y cuánto hay, hermanos, en nosotros el respetar o el obedecer o el someternos a nuestro Dios o el cumplir con su palabra. Y fíjense, hermanos, que dice este pasaje de la Escritura: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Yo creo que esta es la clave del éxito, hermanos. Esto es lo que todo cristiano tiene que hacer, hermanos. Fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué se los digo? Porque en este tiempo nosotros estamos viviendo unos tiempos muy difíciles. Muy difíciles, hermanos. Tenemos que buscar la presencia de nuestro Dios porque el tiempo se termina. Y cuando decimos el tiempo se termina, hermanos, si usted ve todas las cosas que han estado pasando, todas las cosas que suceden, y se va usted a la palabra de Dios, hermanos, vemos, hermanos, que la palabra de Dios ya está casi cumplida la mayor parte, hermanos, de la palabra. Y entonces nosotros es donde nosotros debemos de buscar esa presencia de nuestro Dios, hermanos, fortalecernos en el Señor.
y en el poder de su fuerza. Porque meditando todo esto, hermanos, nosotros podemos estar aquí, hermanos, y se los comento, hermanos, porque hace algunas semanas, estaba yo ahí en la puerta y pasó un hermano que ya hace mucho que no lo veía y que se estuvo congregando mucho tiempo aquí. Y lo saludé, hermanos, y le dije, hermano, ¿por qué no ha venido a la iglesia? Ahí está su lugar, hermano. Y me dice, pues no, pues ya no vengo. Pero hermano, ¿pero por qué, hermano? ¿Qué pasó? Pues mira, pues yo siempre le he pedido a Dios y Dios no me escucha. Yo creo, hermanos, nosotros como hijos de Dios, y si nosotros hemos creído que Dios es real, entonces nuestra fe tiene que estar en Dios, hermanos. Porque lamentablemente, hermanos, nosotros podemos ver que quizás personas como este hermano, tiene la mirada en las cosas. Y me decía, es que yo siempre le he pedido a Dios y Dios no me escucha. Y que a veces quisiéramos, hermanos, nosotros que Dios, conforme le pedimos las cosas, ya cayeran como del cielo, hermanos, como algo espontáneo. Dios tiene sus tiempos, hermano. Y Dios nos escucha, hermanos, a todos nosotros. Dios está, hermanos, con cada uno de nosotros, si nosotros, hermanos, creemos y le servimos a Él. Y yo me quedé pensando, hermanos, ¿cómo podemos nosotros triunfar? ¿Cómo podemos nosotros vencer nuestras limitaciones? Y llegué, hermanos, a la conclusión de que solamente, hermanos, fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque si nosotros, hermanos, pedimos al Todopoderoso y pedimos mal, hermanos, créanlo, hermanos, que no lo vamos a recibir. Pero si nosotros, hermanos, seguimos luchando y nosotros perseveramos en el camino, hermanos, de nuestro Dios, entonces vamos a recibir, hermanos, lo que hemos pedido. Pero no es al instante, hermanos. A lo mejor hay muchas cosas, hermanos, que nuestro Dios puede hacerlas al momento, pero hay muchas cosas que no, hermanos. Y nosotros tenemos que saber, hermanos, esperar en el Dios Todopoderoso. Nosotros tenemos que enseñarnos, hermanos, a someternos a Dios, a sujetarnos a Él, hermanos, para que las cosas, hermanos, Dios, hermanos, pueda hacer, hermanos, y nosotros no hagamos el trabajo que a Dios le corresponde. Porque a veces, hermanos, nosotros trabajamos, caminamos, pero a veces lo hacemos conforme a nosotros creemos o conforme a nosotros pensamos que están bien las cosas. Pero la palabra de Dios nos dice, hermanos, vamos a ver, hermanos, lo que dice la palabra de nuestro Dios. Ahí en Deuteronomios, cómo sucedieron muchas cosas, hermanos, en el pueblo de Israel. Y podemos nosotros, hermanos, ver las experiencias quizás amargas que tuvo el pueblo de Dios por no obedecer, por no sujetarse, por no esperar, hermanos, en Dios. Dice, hermanos, Deuteronomios capítulo 23, versículo 9. Dice de esta manera: cuando salieres a campaña contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala. ¿Sí? Esto, hermanos, Dios le encargaba al pueblo a su pueblo, al pueblo de Israel. Cuando salieres a campaña, dice,
contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala. O sea, el pueblo de Dios, hermanos, tenía que someterse a Dios. Buscar, hermanos, la presencia de Dios antes de ir a campaña. Antes tenía que someterse a Dios, buscar la presencia de Dios, hermanos, y obedecer. Para que Dios, hermanos, respaldara, hermanos, el trabajo del pueblo de Dios. Eso tenía que hacer, hermanos, el pueblo de Israel. Nosotros, hermanos, de igual manera, hoy en día, hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles, hermanos. Y nosotros tenemos que, hermanos, buscar la presencia de nuestro Dios para poder salir victoriosos, hermanos, para poder salir vencedores. Porque Cristo, hermanos, cuando nos llamó para ser vencedores, hermanos. Dios no nos llamó, hermanos, para ser unos perdedores. Dios no nos llamó, hermanos, para venir a la iglesia nada más y poner aquí nuestra cara de limón y salir, hermanos, e irnos como llegamos. Dios no nos llamó a eso, hermanos. Dios nos llamó para ser victoriosos. Para eso nos llamó el Señor Dios Todopoderoso. Y esto le encargaba, hermanos, al pueblo de Dios, hermanos. Y por eso la palabra nos dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque si nosotros, hermanos, imagínense cuando salimos al trabajo, hermanos, nomás cuando salimos al trabajo, si nosotros por las carreras, por las prisas que se nos hizo tarde o lo que usted quiera, hermanos, no nos ponemos en las manos de Dios, hermanos, vamos a salir, hermanos, desamparados y vamos a salir a nuestra suerte. Pero si nos ponemos nosotros en las manos de nuestro Dios y le pedimos a Dios que Dios cuide de nosotros, que Dios nos guarde de nuestro salir, en nuestro camino, en el trabajo, en el regreso, hermanos, entonces Dios va a estar con nosotros. O sea, nosotros tenemos que ser, hermanos, bien prudentes en estos tiempos, hermanos, que estamos viviendo. Porque si usted se da cuenta, hermanos, hermanas, cuando salimos salimos del hogar, nos enfrentamos, hermanos, a muchas situaciones difíciles. Y es cuando nosotros tenemos que ponernos, hermanos, en las manos de Dios. Fortalecernos en el Señor, hermanos, y en el poder de su fuerza, día con día, hermanos. Porque si no, de otra manera, hermanos, usted sabe perfectamente, hermanos, cuando nos habla la palabra de Dios que el diablo vino, dice, a tres cosas. A tres cosas. Y cuando nosotros salemos, tanto en el hogar o salemos, hermanos, nos estamos enfrentando a una guerra espiritual. Y nosotros, hermanos, tenemos que siempre estar, hermanos, al pendiente de todo esto, hermanos, porque si no, de otra manera, hermanos, salemos desprotegidos. Porque no nos hemos puesto en las manos de nuestro Dios. A lo mejor nosotros salemos corriendo, hermanos, no nos acordamos ni de ponernos en las manos de Dios. A lo mejor salemos con la preocupación de que llevo los zapatos desabrochados y salgo corriendo, hermanos, y no me pongo en las manos de Dios, hermanos. Y no le pido a Dios que tenga misericordia de mí. Y nosotros podemos ver, hermanos, yo la verdad, hermanos, les soy honesto, hermanos, cuando este hermano me comentó estas cosas, yo me puse triste. Y dije, no puede ser que a veces tenemos años en el camino de nuestro Dios y todavía pues salemos con ese tipo de situaciones, ¿no? Y es triste, hermanos, es lamentable, hermanos, que hay muchos que se queden a medio camino, hermanos. ¿Y qué va a ser, hermanos, de nosotros? De los que nosotros estemos aquí, y hermanos, y que por circunstancias X, hermanos, nos alejemos de Dios, hermanos, dejemos, hermanos, de caminar en el camino de Dios. ¿Qué va a ser de nosotros, hermanos? Si mismo Pedro le decía al Señor, Señor, pero pues ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna?
Y nosotros podemos checar, hermanos, y dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, que cuando nosotros salgamos, hermanos, nos pongamos en sus manos, y hermanos, si nos sucede algo, hermanos, por lo que sea, hermanos, pues que sea porque viene ya de lo alto, hermanos. Pero yo le aseguro, hermanos, que nosotros, pidiéndole a nuestro Dios que esté siempre con nosotros y que bendiga nuestro salir, que bendiga nuestro trabajo, que bendiga nuestro regreso, hermanos, yo les aseguro, hermanos, que Dios va a estar con usted y conmigo. Porque Dios no es David Pérez, hermanos, para que mienta, hermanos. Dios es Dios. El Rey de Reyes, hermanos, y Señor de Señores, que dijo, yo estaré contigo hasta el fin. Él no dijo, hermano, camina unos días porque después voy a desampararte. Y voy a dejarte a tu suerte. Al pueblo de Israel lo dejó, hermanos. Pero al pueblo de Israel lo dejó, hermanos, por su desobediencia. Porque Dios ya le había advertido y le había dicho, cuando salieres a la campaña contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala. Esto es lo que le había dicho Dios a su pueblo. Esto es lo que Dios le había comentado, hermanos. Pero ¿qué hizo el pueblo, hermanos? ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Lo vamos a ver más adelante, hermanos. Pásese ahí mismo en el capítulo 25, versículo 17. Glorifique a Dios, hermanos, cuando llegue. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. Dice de esta manera, en el versículo 17 dice, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto. Versículo 18, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Fíjense, hermanos, lo que dice la palabra de nuestro Dios. Le dice al pueblo de Israel, hermanos, acuérdate de lo que hizo Amalek, ¿sí? Contigo cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro, te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban atrás contigo. Yo a veces me pregunto, en la iglesia habemos muchos miembros. Y yo a veces digo, ¿cuántos de nosotros estaremos con un corazón sincero, con un corazón agradable a los ojos de Dios? ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, venimos porque nada más nos gusta oír las alabanzas? O a ver qué dice el predicador, a ver qué chispazo se avienta por ahí el predicador. Créanme, hermanos, yo me pregunto a veces todo esto. Y nosotros podemos decir, Dios le advierte al pueblo de Israel. Dios le advierte, hermanos, de todas las cosas, hermanos. Y le dice, acuérdate de lo que hizo Amalek. Recuerde, hermanos, que nosotros tenemos un enemigo. Y ese enemigo, hermanos, no quiere que usted y yo, hermanos, busquemos la presencia de Dios. Ese enemigo, hermanos, siempre está, hermanos, tratando de robar el buen propósito, hermano. Ese enemigo que usted y yo tenemos, hermanos, siempre está tratando de derribarnos, a usted y a mí. Ese enemigo, hermanos, quiere que usted y yo nos quedemos a la mitad del camino.
Ese enemigo, hermanos, quiere que vayamos usted y yo a donde él va a ir. Usted sabe de quién estoy hablando. Por eso el Señor, hermanos, tanto al pueblo de Israel como hoy en día a nosotros, hermanos, nos advierte y nos dice: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia, de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Fíjense, hermanos, el diablo no tiene ningún temor, hermanos, de aventarte el dardo, de pegarte en la cabeza, hermanos, y derribarte. El diablo no tiene ningún temor, hermano. Y es por eso, hermanos, que Dios, hermanos, nos advierte, hermanos, de estas cosas, para que al rato, hermanos, usted o yo, hermanos, no seamos de los que digamos: ya no quiero ir a la iglesia porque Dios no me escucha. Tengo muchos años pidiéndole a Dios que me ayude en esto, en aquello, en el otro, y no me escucha. Yo le aseguro, hermanos, que Dios sí lo escucha, pero hay que pedir, hermanos, conforme a lo que Dios establece en su palabra. No hay que pedir, hermanos, querer que las cosas sean al momento, hermanos. Dios tiene sus tiempos. Dios trabaja, hermanos, por sus tiempos, hermanos. Y cuando llegue el tiempo de usted y de mí, hermanos, que Dios nos responda, lo va a hacer. Eso créalo, hermanos, y lléveselo en su corazón. Porque Cristo Jesús, hermanos, no es hombre para que mienta. Cristo siempre va a cumplir con su palabra, con su promesa, hermanos. Y si Dios prometió, hermanos, que Él nos ayudaría, que Él nos sacaría adelante, hermanos, créalo, hermanos, que así es. Porque Cristo, hermanos, es real. Por eso la palabra de Dios nos dice, hermanos: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Si usted y yo, hermanos, nos fortalecemos en el Señor, hermanos, así puede venir ese engañador, hermanos. Porque ese engañador, hermanos, viene, hermanos, diario, hermanos, está atrás de usted, hermanos, diario atrás de mí, diario, hermanos, queriéndonos, hermanos, derribar, queriéndonos tumbar, hermanos. Pero también créalo, hermanos, que hay legiones de ángeles acampando alrededor de su pueblo. Esa es una realidad, hermanos, que nosotros estamos protegidos, hermanos, bajo la poderosa mano de nuestro Dios. Y entonces nosotros tenemos que, hermanos, seguir luchando, hermanos, por nuestras vidas, porque Dios le advertía, hermanos, al pueblo de Israel y le decía: acuérdate de que Amalek te salió al encuentro. Acuérdate de cómo desbarató la retaguardia. Acuérdate de cómo destruyó a los débiles. Dios nos está advirtiendo, hermanos, de todas estas cosas. Recordemos, hermanos, que si nosotros estamos débiles en la presencia de nuestro Dios, hermanos, el diablo siempre va a atacar, siempre va a hacer estragos en nuestras vidas. Pero cuando nosotros nos fortalecemos en el Señor, hermanos, el diablo, hermanos, no nos va a hacer nada. Porque el diablo, hermanos, no tiene autoridad sobre nosotros. La autoridad la toma, hermanos, cuando nosotros se lo permitimos. Cuando nosotros abrimos una puerta, hermanos, y le permitimos entrar, entonces sí, hermanos, tiene autoridad. Mientras no, hermanos. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, con todas estas cosas, de cómo el Señor nos habla a través de su palabra. Dios le advierte al pueblo de Israel cuando salía de Egipto o de la esclavitud, cómo tenía que pelear la batalla, hermanos, para poder vencer.
cómo tenía que salir, hermanos, el pueblo de Israel y cómo tenía que seguir caminando, hermanos, el pueblo de Israel. Dios hoy en día, hermanos, a nosotros como pueblo suyo, hermanos, nos advierte, hermanos, nos enseña cómo seguir caminando. Nos pone, hermanos, toda la herramienta necesaria, hermanos, para poder seguir caminando, seguir luchando, hermanos, hasta su presencia. Dios no quiere, hermanos, que usted y yo nos pierdamos. Dios no quiere, hermanos, que usted y yo nos quedemos a medio camino. Y qué mal agradecidos seríamos, hermanos, cuando nosotros nos quedemos a la mitad del camino. Ya conocimos, hermanos, ya sabemos. Por lo cual, hermanos, nosotros tenemos que seguir luchando por nuestras vidas. Por nuestras vidas, hermanos. Nuestras vidas son las que están de por medio, hermanos. Nosotros tenemos que seguir, hermanos, caminando, seguir avanzando, porque si nosotros, hermanos, no avanzamos, hermanos, pues estamos de más. La verdad, hermanos, nosotros tenemos que seguir luchando, hermanos. Imagínense, hermanos, la iglesia en la mañana, el domingo, los domingos, todos los domingos en la mañana, ustedes saben cómo está la iglesia, ¿verdad? Bien llena. Y todos venimos con un buen propósito, pues solo Dios conoce los corazones. Todos venimos porque realmente queremos estar en la presencia de Dios un día. Solo Dios conoce nuestros corazones, nuestras vidas. ¿Cuántos venimos nada más para ver qué pasa? También Dios conoce nuestras vidas. Pero lo que yo sí les aseguro, hermanos, es que Cristo viene. Y viene por una iglesia limpia, hermanos. Viene por una iglesia sin mancha. Viene por una iglesia sin pecado, hermanos. Solo Dios tenga misericordia de nosotros. Y nos ayude, hermanos, para poder seguir caminando. Aleluya. Dice ahí mismo, hermanos, en Deuteronomios capítulo 1. Vamos a ver, hermanos, lo que dice la palabra de nuestro Dios. Deuteronomios capítulo 1, versículo 41, vamos a ver. A veces la prueba viene, hermanos, la lucha viene. Todos tenemos pruebas, hermanos, todos tenemos luchas. El camino de nuestro Dios, hermanos, no es fácil. El camino de Dios es difícil. Pero con la ayuda de Dios, hermanos, tenemos que salir adelante. Y tenemos que ganar la batalla, hermanos, con la ayuda de Dios. Para esto, hermanos, necesitamos fortalecernos en su presencia, hermanos. Dice el versículo 41, entonces respondiste y me dijiste, hemos pecado contra Jehová, nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado, y os armasteis cada uno con sus armas de guerra, y os preparasteis para salir, para subir al monte. Fíjense, hermano, lo que decía el pueblo de Israel. Cuando Moisés, hermano, le hablaba al pueblo de Dios, hermanos, y le decía todas las cosas, hubo un momento, hermanos, que el pueblo de Israel, hermanos, dudó también de que Dios estuviera con ellos. Dudó también, habló de Moisés, habló de Dios. Y las consecuencias, hermanos, vinieron. Las consecuencias las tuvo Israel, hermanos, cuando desobedeció al mandato o a la voz de Dios. Las consecuencias vinieron, hermanos, hacia ellos. Y no solamente una vez, hermanos, fueron muchísimas veces. Y nosotros podemos ver aquí, hermanos, cuando el siervo de Dios, hermanos, le habla al pueblo de Dios
le habla a la iglesia, dice entonces, hermanos, dice, entonces respondiste y dijiste, hemos pecado contra Jehová, nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado, y os armasteis cada uno con sus armas de guerra y os preparasteis para subir al monte. O sea, imagínense, hermanos, cuando el siervo de Dios le habla al pueblo de Dios que había faltado a Dios, que había desobedecido, hermanos, al mandato de Dios, entonces el pueblo dice, hemos pecado contra Dios, pero ahora subiremos, ahora, y pelearemos, ¿sí? O sea, ya está poniendo, hermanos, en ellos una meta en la cual, hermanos, no era Dios el que estaba a través de ellos. Ellos estaban poniendo ya sus pensamientos. Dice, ahora subiremos y pelearemos. Pero fíjense, hermanos, que Dios, hermanos, tanto amaba al pueblo, tanto amaba a su pueblo, hermanos, que fíjense la expresión, hermanos, que les dice, para que el pueblo, hermanos, no perdiera la batalla, para que el pueblo, hermanos, no saliera, hermanos, a pelear. Fíjense, hermanos, las consecuencias. Y fíjense, hermanos, lo que Dios nos habla a hoy en día a nosotros. Dice, hermanos, el versículo 42. Y Jehová me dijo, diles que no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Fíjense, hermanos, lo que Dios le dice al siervo de Dios, que le diga, hermanos, al pueblo, que no saliera, hermanos, porque Dios no los iba a respaldar, hermanos, ¿sí? Que Dios no los iba a respaldar, hermanos, en esa batalla. Nosotros, hermanos, hoy en día, si no nos fortalecemos en Dios, hermanos, si no le pedimos a Dios, hermanos, que sea Él el que nos ayude, el que esté con nosotros, si nosotros no nos respetamos, si nosotros no nos sujetamos, hermanos, Dios no nos va a respaldar, hermanos. Nosotros tenemos que buscar la presencia de Dios, hermanos, para poder, hermanos, ser respaldados por Dios. Nosotros tenemos que buscar esa presencia, hermanos. ¿Cuántos hermanos ahorita, hermanos, cuántos hermanos no estarán ahorita bien tranquilos en su casa, bien comiditos, ¿verdad? Bien comiditos, quizás hasta viendo la televisión. Y quizás ni se acuerdan que es jueves, ¿verdad? Pero yo quiero decirle, hermanos, que aunque vengamos del trabajo, que aunque vengamos, hermanos, cansados, yo sé que si nosotros estamos aquí con un corazón dispuesto para obedecer y respetar a nuestro Dios, créalo, hermanos, que Dios respalda, hermanos, y Dios está con nosotros. Y no ser, hermanos, cristianos domingueros, porque hay muchos que nomás somos cristianos domingueros, y de los demás servicios de entre semana pues ni nos acordamos, ¿verdad? Nada más nos acordamos que hay domingo y que nada más hay en la mañana, que ya en la tarde pues ya hay que vaya quien quiera, yo ya no voy. Ojalá y no haya pensamientos así, ¿verdad? Pero Dios nos dice, hermanos, que para salir a la guerra, para estar preparados y para vencer, hermanos, tenemos que buscar la presencia de Dios.
Para buscar la presencia de Dios, hermanos, tenemos que buscar continuamente a Él. Solamente a Él, hermanos. Es bien importante, hermanos, lo que nosotros vemos en su palabra, porque es lo que nos hace maestros. Si nosotros, hermanos, estamos buscando continuamente la presencia de Dios, digo también, hermanos, el estar todos los días en la iglesia no nos hace más santos, porque podemos estar en la iglesia todos los días, pero si no hay sujeción de nosotros, hermanos, pues tampoco de nada nos sirve. Pero sí, hermanos, es bien importante, hermanos, buscar la presencia de Dios, fortalecernos en el Señor, hermanos, porque la prueba viene, hermanos, y cuando la prueba venga y usted está fortalecido en Dios, hermano, créalo, que se le va a hacer liviano para pasar esa prueba. Pero si usted o yo no estamos fortalecidos en el Señor, hermanos, créalo, hermano, que va a venir la prueba y nos van a zarandear. Nos va a zarandear, hermanos. Y luego vamos a venir, ay, Señor, es que yo pensé, es que yo decía. Hay un dicho, hermanos, y no soy yo no soy dichero, pero hay una parte que dice que al nopal nomás se le visita cuando tiene tunas. Y ya hay veces, hermanos, que hasta que el cristiano ve que la prueba ya lo está tumbando, hermanos, es cuando viene, ay, hermanos, llorando, buscando la presencia de Dios. Y no es necesario, hermanos, que todo esto acontezca, hermanos, para poder venir y decir, Señor, pues es que yo pensé que estaba bien, pero veo que me está yendo mal. Y entonces, hermanos, todo esto tenemos que ver nosotros, hermanos, para poder seguir caminando en el camino de Dios, seguir luchando en su presencia. Porque si nosotros no lo hacemos de esta manera, hermanos, pues solo Dios nos ayude y tenga misericordia de nosotros. Vamos a ver lo que dice Éxodo. Vamos a ver lo que dice Éxodo, hermanos. En el capítulo 17, versículo 8. Dice de esta manera: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidín. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Y fíjense ¿cómo se puede decir? Lo bueno, lo hermoso, lo precioso de todo esto, que dice: mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Fíjense, hermano, lo que dice la palabra de nuestro Dios. Vuelvo. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidín. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Versículo 10. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Ahí nos paramos. Fíjense, hermanos, lo que Moisés estaba diciéndole, hermanos, a estos varones. Le dijo, hermanos, le dijo a Josué: sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré en la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Y Moisés lo hizo, hermanos, conforme a la voluntad de Dios. Sube, hermanos, con Aarón y Hur a la cumbre del collado, hermanos. Y cuando sube, hermanos, al monte,
empieza a ponerse en las manos de Dios y empieza a orar, hermanos. Y empieza, hermanos, a orar, a meterse, hermanos, en la presencia de Dios. Y sabe, hermanos, la Biblia dice que cuando Moisés, hermanos, estaba entrado en la presencia de Dios, dice que Israel prevalecía, hermanos. Ganaba la batalla. Pero como Moisés, hermanos, era de carne y hueso como nosotros, se cansaban sus manos porque sus manos las tenía levantadas. Y se cansaban sus brazos, hermanos, y los bajaba, hermanos, para descansar. Cuando él bajaba los brazos, hermanos, dice que Amalek llevaba la ventaja, hermanos. Mas sin embargo, hermanos, Dios en el entendimiento que les da, hermanos, dice que Aarón y Hur, hermanos, ponen una piedra, hermanos, sientan a Moisés, se pone uno de cada lado, hermanos, le toman las manos en alto, hermanos, y lloran a Dios. Y si quiere leerlo, hermanos, vamos a leerlo. Dice el versículo 12: y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra, la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos fuerza hasta que se puso el sol. Fíjense, hermanos, cómo Dios, hermanos, les daba el entendimiento, hermanos, para poder vencer al enemigo. Cómo Dios les dio las armas necesarias, hermanos, para poder vencer al enemigo. Así, hermanos, como hoy en día, hermanos, a usted y a mí nos da las armas necesarias, hermanos, para poder vencer al enemigo, hermanos, que siempre nos ataca. Dios nos enseña, hermanos, cómo poder vencer. Dios, hermanos, no nos va a dejar desamparados, hermanos. No dudemos, hermanos, de que Cristo vive, que Él reina, hermanos, y que está, hermanos, siempre a tu lado. Porque si usted y yo, hermanos, vamos a dudar de que Dios está con nosotros, entonces sí, hermanos, vamos a perder la batalla. Vamos a quedarnos a medio camino, hermanos. Y vamos a venir, hermanos, todos desganados, sin fuerzas. Y va a venir la prueba, hermanos, y nos va a derribar. Por eso Dios nos enseña, hermanos, que nosotros tenemos que someternos a Él, hermanos. Buscar su presencia, hermanos, día con día. Y véalo y créalo, hermanos, que entonces usted y yo estaremos revestidos del poder de Dios. Porque Dios siempre, hermanos, estará siempre con nosotros. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, que entonces cuando Moisés, hermanos, levantaba sus brazos, hermanos, ellos vencían. Fíjese, hermanos, lo importante, hermanos, también lo que es, hermanos, levantar las manos santas, sin mancha, hermanos. Cheque, hermanos, cómo pudo vencer Moisés, hermanos. Cómo vencía el pueblo de Dios. La importancia, hermanos, lo que es, hermanos, tener levantadas nuestras manos, hermanos. Algo tan importante, hermanos. Pero no son nuestras manos, es el poder de Dios, hermanos. Porque Dios está con nosotros. Fíjese, hermano, lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ver el versículo 15. El versículo 14, vamos a ver el versículo 14, dice: y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué, y
y dijo a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y el versículo 15 dice, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, o Jehová mi bandera. ¿Por qué, hermanos? Porque el pueblo de Dios venció, hermanos, porque la presencia de Dios estaba con ellos, porque Moisés se metió con Dios, hermanos, y Dios estuvo, hermanos, con Moisés y con su pueblo. Pero tenemos que meternos, hermanos, con Dios. Tenemos que buscar su presencia, porque solamente así podemos salir victoriosos y vencedores, hermanos. Solamente así podemos vencer, hermanos, porque Cristo Jesús, hermanos, prometió que Él siempre estaría con nosotros. Bendito sea el Señor para siempre. Grande es su amor y su misericordia. Casi terminamos, hermanos. Quiero terminar con un pasaje más de la Escritura. Nosotros tenemos que buscar la presencia de Dios, hermanos. De eso, hermanos, no dude, hermanos, que Cristo siempre estará con usted. Busque la presencia de Dios, hermano, y Dios siempre estará con usted. Y Dios siempre lo va a respaldar. Deje de buscar la presencia de Dios, hermano, y no le garantizo nada. No le garantizo, hermanos, que Dios esté con usted, que Dios lo saque de la prueba, que Dios lo fortalezca. No le garantizo nada, hermano. Pero lo que sí le garantizo es que si usted y yo buscamos de Dios, hermanos, créalo, que Dios siempre va a estar con nosotros. Eclesiastés, con este versículo, hermanos, terminamos. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Y dice la palabra de nuestro Dios: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Vuelvo a repetirlo. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Póngase sobre sus pies, hermanos, y oremos a Dios. Y pidámosle al Señor, hermanos, que siempre esté el Señor con nosotros. Amantísimo Dios y buen Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora, Padre, porque sabemos, Señor, que tú siempre has estado con nosotros y que tú, Señor, si hacemos tu voluntad, siempre respaldarás, Señor, nuestras actividades, Padre. Siempre estarás con nosotros. Te damos gracias, Padre, en esta hora, por tu grande amor y tu misericordia. Te damos gracias, Padre, por este momento, por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de estar aquí, Señor. Padre, para escuchar, Señor, tu palabra. Señor, para obedecerte, Señor, gracias te damos por todo, Padre. ¿Con qué pagaremos, Señor, lo que tú haces para con nosotros? ¿Con qué pagaremos, Señor, todo lo que tú, Señor, nos has dado, Padre? Porque aún, Señor, nuestra vida es tuya, Padre. Solo te pedimos, Señor, que nos ayudes. Solo te pedimos, Señor, que nos guardes. Solo te pedimos, mi Dios, que siempre, Señor, estés, Padre, con nosotros. En la prueba, en la lucha, en la necesidad, en la angustia, en la persecución. Padre, que siempre, Señor, recordemos que tú vives y reinas y que tú siempre estarás con nosotros, Padre. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.